Los obligaban a trabajar hasta largas horas de la noche para construir sus casas, sus castillos. Pero el pueblo de Israel, pese a que era más grande en número y más grande en robustez en comparación con los egipcios, ellos vivían apocados. Así que el Señor se compadeció de ellos porque comenzaron a clamar: Señor, sácanos de esta esclavitud. Y el Señor usó a Moisés y cogió a Moisés y lo empoderó. Y a través de algo muy malo que le había sucedido a Moisés antes, y era que estuvo a punto de morir porque Faraón había dado decreto de muerte para todos los primogénitos, la mamá de Moisés lo puso en un río y comenzó a andar en el río hasta que la hija de Faraón lo encontró. Y yo sé que usted se sabe esta historia, pero resulta que pasados los años, Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Y lo más curioso de todo y lo que a mí más me impresiona es que el pueblo de Israel salió de Egipto después de muchas pruebas, pero salió multimillonario. Por fin, en una vez, entendieron que ellos, a través de Cristo, a través de Dios, eran mucho más poderosos que los egipcios. Porque, ¿saben? Nunca antes lo habían entendido. Nunca antes ninguno de ellos se rebeló contra ningún egipcio. Les tenían pánico, los amedrentaban. Y eso es como aquel elefante que lo tienen amarrado de una patita desde pequeño a un palo, y cuando crece sigue estando ahí quietecito a pesar de que con un solo movimiento de su pata puede salir, porque se crió amedrentado. Y así le pasó al pueblo de Israel. Vivió momentos de esclavitud, pero cuando Dios los saca, comienzan a experimentar en muchos años quién era su Dios. Un Dios todopoderoso, un Dios de milagros, un Dios que fue capaz de abrir el mar en dos y de hacer que aparte en el mar apareciera un camino para que ellos atravesaran. Y aquí es donde viene toda nuestra lógica. Y comenzamos a pensar, pero ¿será que todo eso sí fue verdad? ¿Será que todo eso sí pasó en verdad? Yo como que no creo eso. ¿Quién va a poder abrir un mar en dos? Y sabe, me puse a investigar y es muy curioso que al respecto alguien escribió que se descubrió que en la época en la que el pueblo de Israel salió de Egipto, lo que hubo fue una sequía tan fuerte que el mar había bajado tanto su nivel que por eso ellos habían podido caminar a través del mar y salir huyendo. Lo curioso es cómo en ese pedacito de agua el Señor ahogó a todos los egipcios. Así que nosotros no tenemos por qué aplicarle lógica, porque Dios no funciona bajo la lógica. Dios es un Dios todopoderoso que si Él quisiera que yo caminara aquí en el aire lo haría, sin que nada me lo impidiera, así como hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Pero ¿sabe qué sucedió? El pueblo salió y comenzaron un camino en el desierto para llegar a la tierra prometida. Un camino que debía durar 40 días para llegar a la tierra prometida. Pero ellos tardaron 40 años en hacerlo. Porque cuando salieron de Egipto, dudaron de todo lo que Dios les había prometido y comenzaron a renegar. Y entonces la relación empezó a ser Dios con Moisés, y Moisés le decía al pueblo qué era lo que había que hacer. Y Dios nunca los desamparó en medio del desierto. Dice la palabra que llovía maná del cielo, que una columna de fuego los acompañaba en la noche, que una nube de día. O sea, ellos iban súper bien. La ropa les crecía, los zapatos les crecían con ellos. No tenían ninguna necesidad. Pedían agua y el Señor les daba. Pero aún este pueblo tenía tan endurecido su corazón que renegaban de Dios. Y es ahí cuando uno se pone a pensar, ¿en qué momento yo he sido así de desagradecido? Que una persona que me ayudó, que ha hecho cosas buenas por mí, en algún momento yo me transformo en el enemigo o en alguien que empieza a murmurar o a hablar de la persona. Y es cuando uno dice, pero qué desagradecidos. Y uno lo puede hoy en día analizar y uno dice, oiga, sí, qué desagradecidos. Pero ese era el pueblo de Israel en ese momento. Así que el Señor mandó llamar a Moisés. Y dice la palabra que Moisés subió a un ayuno de 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua.
y el Señor le estaba dando los mandamientos en unas tablas a Moisés. Pero una cosa era la que estaba viviendo Moisés arriba en la presencia de Dios, y otra cosa era la que el pueblo allá abajo estaba haciendo. Pues imagínense que ellos, al ver que Moisés no bajaba, dijeron: no, pues nosotros tenemos que adorar alguna cosa, hagamos algo. ¿Y sabe qué sucedió? Que empezaron a recolectar todo el oro que había en el pueblo, y la gente comenzó a donar todo el oro que tenía, y lo fundieron y comenzaron a crear un becerro de oro y lo adoraron. Cuando Moisés estaba arriba, el Señor les dice: ve, anda, bájate, que esa gente está como loca allá abajo adorando dioses paganos. Porque es que también era cañero, ¿no? Anda, bájate, mira. Y le dijo, y resulta que Moisés bajó. Y cuando Moisés bajó, vio semejante escena tan impresionante: el pueblo de Israel postrado adorando a un becerro que ellos mismos habían hecho con sus manos. Pero era tan grande el amor que Dios tenía por ellos, que después de que eso sucedió, Moisés comenzó a clamar por el pueblo y a decir: Señor, ten misericordia de ellos. Y Señor vuelve y llama a Moisés al monte, y vuelve y entra 40 días de ayuno, y él clamando para que no destruyera el pueblo. El Señor le dice: ok, trae nuevamente unas tablas y nuevamente te daré los mandamientos para que tú se los des al pueblo. Pero lo que ellos no entendían era que Dios estaba creando un plan de bendición y prosperidad para el pueblo de Israel y para todos nosotros por ser herencia de eso. Ellos en su momento no lo entendieron. Así que sucedió que cuando Moisés empezó a escribir nuevamente las tablas, vino esta palabra que les acabo de leer. El Señor le dio estas palabras al pueblo de Israel y les decía: yo lo único que quiero de ustedes es que me amen y me obedezcan. ¿Es tan difícil eso? Y uno puede decir: no, pues no es difícil. Pero yo quiero preguntarle, sea sincero conmigo, ¿cuántos de ustedes se han enamorado porque les tocó? Levante la mano. Allá una sola, vea. Dos, le tocó. O sea, le dijeron: mire, a partir de ahora va a compartir su vida con fulana o con fulano, tiene que amarlo, amarla y enamorarse y servirlo y obedecerle. Bueno, no, uno no dice: bueno, ve, ¿qué tal? Yo puedo escoger con quién enamorar, de quién enamorarme. Y empezamos nosotros a sacar nuestro ego y nuestro orgullo y empezar a decir: no. Pues sabe, este era el pueblo de Israel. Dios les dijo: lo único que tienen que hacer es amarme, seguirme y obedecer mis mandamientos. Pero ellos, al igual que nosotros, fueron rebeldes y no lo hicieron. Y el Señor reiteradamente les dice: ámeme, sígame en primer lugar, que yo lo voy a bendecir. Y nuevamente volvió y les dijo: yo soy el dueño de todo lo que ustedes ven, y todo lo que ustedes ven se los daré si me aman y me siguen. Pero cuando nos devolvemos un par de capítulos atrás, vemos en Deuteronomio 8:18 algo clave, y quiero que lo pongamos ahí, en la Reina Valera, por favor. Deuteronomio 8:18, yo sé que muchos se lo pueden saber, pero quiero que lo leamos. Dice la palabra que Dios es quien nos da el poder. Dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Así que cuando Dios decidió ponernos en la tierra, Él nos envió a nosotros con poder y habilidades y con instrucciones claras para que seamos bendecidos. Y ahora la pregunta es: entonces, ¿por qué muchos de nosotros no estamos viviendo en plenitud? La pregunta es: ¿por qué muchos de nosotros vivimos en escasez? Vivimos en dificultades. Si Dios lo hizo todo para que nosotros viniéramos a la tierra a vivir una vida en plenitud, ¿por qué entonces no gozamos de esa plenitud? Así que Dios, la respuesta que tiene para tu vida es: ¿estás amando a Dios por encima de
todas las cosas? Y vamos a comenzar. Para Dios es tan importante que durante toda la palabra Él reitera este mandamiento. Cuando vemos más adelante a Josué, que fue quien heredó a Moisés, le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y más abajo le dice que él tiene que replicar todas las cosas que Dios le ha enseñado a sus hijos para que disfruten de esa plenitud. Y si vemos a lo largo de la palabra, el Señor es muy reiterativo en decirnos que Él lo único que quiere es que lo amemos y le obedezcamos. Vamos a leer Deuteronomio 11, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya lo tiene? Dice: si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales, y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Ay, ay, ay. Y aquí es cuando se va complicando el asunto. Porque cuando nosotros escuchamos otros dioses, se nos vienen a la mente otras religiones. Entonces, Alá, Buda, no se me ocurre algún otro dios ahorita, Satanás, en fin. Y empieza la gente a pensar en esas otras cosas. Pero yo hoy quiero venir a romperte paradigmas. Porque cuando la Biblia me habla de adorar a otros dioses, también se está refiriendo a todo aquello intermedio que hay entre vos y Dios. Los hijos se te pueden volver dioses con de pequeña. El trabajo, el dinero, las circunstancias, cualquier cosa se te puede volver un dios, cuando eso le quita el primer lugar a nuestro Dios. Así que cuando nosotros nos ponemos a reflexionar, Dios nos está diciendo básicamente ojo, yo te traje con todo equipado para que vivieras bien, abundante, fueras rico, tuvieras grandes posesiones y riquezas. Pero ojo, si te desvías del camino, vas a ser engañado y no vas a poder tener nada de lo que yo te prometí. Y ahí es donde comenzamos nosotros a analizarnos en nuestra propia vida. Le damos el lugar a Dios en unas cosas, pero en otras no. Le empezamos a pedir de todo. Señor, dame trabajo, Señor, dame aquello, dame el carro, dame no sé, y empezamos a pedir. Pero a la hora de que Dios nos pide a nosotros, no, Señor, ahorita no tengo tiempo, estoy ocupado, hoy es domingo de ciclovía, es el único día que tengo para estar con mis hijos en la ciclovía, tengo que ir. Y entonces ahí la relación deja de ser recíproca. Porque Dios me está pidiendo a la par que yo también le estoy pidiendo a Él, y Él sí me da, pero yo cuando tengo que darle, lo detengo. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿realmente estamos amando a Dios en primer lugar? Así que hoy Dios nos llama a amarlo por encima de todas las cosas y a obedecerlo. Pero sabe, obedecer a Dios no es fácil. Si obedecer a Dios fuera tan fácil, pues aquí todos estaríamos con alas y flotando. Estaríamos llenos de querubines aquí, de ángeles y todo eso, porque sería muy sencillo obedecer a Dios. Pero ¿sabe algo? ¿Sabe una cosa? El pecado es agradable al hombre. El pecado es rico. El pecado le agrada al hombre, por eso lo hace. Si el pecado no fuera agradable, pues nadie pecara. Pues como dice mi pastor, yo no he visto a la primera persona que se vaya a cometer un pecado bravo. Que tengo que ir a verme con mi amante, qué desgracia, hombre.
tengo que ir a tomarme unos tragos allá con unos amigos. ¡Ah, qué jartera eso! No, a la gente le gusta pecar. Y dice la palabra en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y que la única forma de doblegar nuestra naturaleza pecaminosa es por medio de Jesucristo. Por eso, si usted está detectando que tiene zonas donde le está dejando a un lado a Dios y está actuando como usted quiere, ahí es donde tiene que decirle: Señor, ayúdame. Porque dice la palabra, es en la debilidad donde yo me fortalezco. Él se fortalece en tu vida. Así que hoy vamos a aprender principios para aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Así que lo primero que debemos saber es qué es lo que significa amar a Dios por sobre todas las cosas. Y vamos a ir a la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional. Primera de Juan 5, 3, Nueva Versión Internacional. Dice: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Porque todo el que ha nacido de Dios, vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El amor se resume en obedecer. ¿A cuántos papás que hay aquí les da rabia que sus hijos no les obedezcan? Levánteme su mano. Ninguno dice: ay, mi amor, qué dicha que no me hayas hecho caso esta mañana, qué chiquero de casa. ¿Cómo se ve de hermosa la cocina con todo este platerío? Qué lindo. No he visto el primer papá o mamá que llegue a la casa así de feliz. Y yo me acuerdo que nosotros en mi casa teníamos que los fines de semana lavar los baños, lavar la pileta, la alberca le dicen acá. Teníamos entre semana que también ayudar. Y hay de que mi mamá nos llegara y nosotros no hubiéramos hecho el oficio que teníamos que hacer. Así que eso es obedecer. Cuando yo amo, obedezco porque amo. Pero mire lo que dice la palabra. Cumplir sus mandamientos es tener claro que cuando la palabra me dice que el más y mayor de todos los mandatos es amar a Dios por sobre todas las cosas, es poder ponerlo en práctica en mi vida. Y claro, ahí es cuando nosotros decimos y recurrimos a toda esa cantidad de libros que hay. Usted va a cualquier Panamericana o biblioteca y empieza a buscar 10 pasos para ser felices, 5 pasos para ser ricos, 10 pasos para salir de las deudas, y usted lo compra y vaya a ver si usted hace alguno de esos pasos. Porque rico es leer todo, pero cuando tenemos ya que poner en práctica lo que leímos nos cuesta, porque queremos y seguimos tratando de gobernar nuestra vida a nuestro antojo. Y empezamos en un ir sin fin de estar tomando decisiones sin consultarle a Dios. Así que ese primer principio es darle el primer lugar en mi tiempo. Primer principio, darle el primer lugar en mi tiempo. Que cuando usted abra sus ojos en la mañana, lo primero que haga sea orar, agradecer porque amaneció vivo. Que antes de salir de casa usted esté cubierto, haya hecho una oración de consagración de su día a Dios. ¿Cómo más le puedo dar el primer lugar a Dios en mi tiempo? Y es, ¿cuánto tiempo estoy orando? ¿Cuánto me toma orar? ¿O mi oración simplemente se limita a: Señor, gracias por estos alimentos, amén, y ya? No. Cuando yo hablo de orar, significa realmente apartar un espacio, separarme de todo lo que me rodea, postrarme y decirle: Dios, aquí estoy. He venido a darte gracias porque hoy tengo un nuevo día para respirar. Gracias porque amanecí en mi cama con mi familia. Gracias porque hoy me pude levantar por mis propios medios. Gracias porque lo tengo todo, tengo ropa, amanecí abrigado,
porque no amanecí en una clínica, en un hospital. Gracias. Señor, hoy consagro mi día y empiece a contarle lo que va a hacer. Señor, hoy voy a tener una reunión muy importante, dame sabiduría. Y usted comenzó a consagrar su día en oración. La oración me conecta con Dios, me conecta con su plan. La oración me hace conocer a Dios, porque no hay ninguna forma de que yo me enamore de alguien por obligación. La única forma de yo enamorarme de alguien es conociéndolo y pasando tiempo con él. De tal forma que si usted no aplica este primer principio de dedicarle tiempo a Dios, pues usted nunca va a poder estar enamorado de Dios. Quizás Dios va a hacer muchos milagros y usted ni los va a notar, porque no está conectado con Él. Y qué lindo cuando una pareja está conectada. Una pareja conectada se le nota. Uno dice, ay, vea cómo se ven de enamorados, qué lindos. ¿Cierto que eso se nota? Qué bonito, mire cómo se agarran, cómo están de la manito todo el tiempo, mire cómo es él con ella y cómo es ella con él. Y eso se nota. Igual nos pasa con Dios. Cuando usted está conectado con Dios, se le nota. Y a mí me gusta mucho usar este ejemplo. Y es cuando un hombre lo abraza a uno con un perfume rico. Y los perfumes de los hombres tienen una característica y es que se pegan. Los perfumes de las mujeres casi no. Pero un hombre cuando usa un perfume rico y lo abraza a uno, lo deja a uno oliendo a ese perfume. Ay, sí, fulanito me saludó. No es que uno esté enamorado de ese fulanito, pero uno, sí, ay, fulanito me saludó y ese perfume se le pega a uno. Y sabe, cuando pasamos tiempo con Dios, su perfume se nos pega. Su aroma se nos impregna. Y comenzamos a reflejarlo a Él por cuanto pasamos tiempo con Él. En todo lo que hacemos, en nuestro carácter, en nuestras decisiones, empezamos a tener una diferente reacción frente a las cosas. Porque sabe, cuando hablamos de santidad, la santidad se refiere a esa respuesta que doy a todas las cosas de la vida, a lo que me pasa en el diario vivir. Ser santo no es hablar así. Buenos días. Dios te bendiga, hermana. Qué bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Uy, cómo es de santo, mire cómo habla. Qué bendición. No, a mi mamá me habla así, yo y no. Qué fastidio. Yo por eso le digo a los jóvenes, sea normal. Hable normal, no vaya a ser que termine espantando a la gente. ¿Cierto? ¿O a usted le gusta que le estén hablando así? Qué bendición. Entonces el jefe le dice, necesito, Catalina, un informe a las 12 del día. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, recibo. ¿Usted le dice así a su jefe? No está mal uno decirle a la gente, bueno, Dios le bendiga, pero todo el tiempo estar hablando así con la Biblia acá, llenándola de sobaquera, dicen en Ocaña. Pero no la lee, la calienta pero no la lee. Y así somos muchos, porque no pasamos tiempo con Dios. Es más lo que aparentamos que verdaderamente lo que somos. Pero cuando nosotros tenemos tiempo de calidad con Dios, se nos nota en todo. En absolutamente todo, en la forma de pensar, en la forma de actuar. Cuando nos dicen algo y nos piden un consejo, siempre hay una palabra ahí. Mas cuando usted está fuera y desconectado de Dios, a usted le piden un consejo y usted se vuelve, mejor dicho, la carne extra chuleta con gorditos alrededor. Eso se parece. ¿Eso para qué? Y empiezan a dar consejos, eso váyase de ahí, eso ella también le fue infiel, eso para qué, mejor dicho. Y empiezan a dar consejos en su propia carne. Pero cuando estamos con Dios, eso nos cambia. Amén. Así que quiero preguntarle algo. Hay personas que pasan días sin orar, pero cuando tienen una necesidad, se acuerdan nuevamente de Dios. Y es ahí cuando yo digo que tienen a un Dios bombero. ¿Y sabe por qué un Dios bombero? Porque quiere que solo le apague los incendios. Y entonces quiero preguntarle, ¿a usted no le ha pasado con gente que normalmente no se habla? Pues digamos que son conocidos y de repente le escriben, hola, ¿cómo estás? Y uno, quién sabe qué favor necesita.
¿Sí le ha pasado eso? ¿O usted es uno de esos? No me conteste. Y es gente que es interesada y no te busca para saber realmente cómo estás, cómo te va, sino que te busca para pedirte un favor. Y hay gente que es especialista en pedir favores, pero vaya uno y le pida un favor. Ay, no, ahorita no puedo, estoy tan ocupado. No te contestan, te dejan en visto. Ahora pregúntese, ¿te gustaría que Dios fuera así con vos? ¿Te gustaría que le estuvieras pidiendo algo a Dios y Dios no te respondiera? Tal vez Dios está muy ocupado por allá organizando las estrellas, los planetas, viéndonos desde allá. No, nosotros esperamos que cuando buscamos a Dios Él nos dé una respuesta. Entonces, ¿por qué cuando pasa lo contrario no lo hacemos? ¿Por qué cuando Dios nos dice, haz algo de esta forma, terminamos no haciéndolo y cediendo a nuestra voluntad? Y después cuando ya estamos tan emproblemados y tenemos hasta aquí de problemas, es cuando volvemos otra vez a Dios. Dios. Pero yo creo que Dios le dice a uno, oye, pero yo te dije que hicieras esto. Yo no sé cómo pensará Dios, pero yo me lo imagino allá, pero véalo. ¿Será? Que Dios, véalo, yo tanto que le dije, pero bueno, está bien. Y nos da la mano. Pero saben, no seamos ingratos con Dios. Pasemos tiempo en su presencia, conectémonos con Él, sincronicemos nuestra agenda con Él, nuestro tiempo, consagremos en las primeras horas del día nuestro día para Él. Y así comenzamos a obedecer a Dios. Cuando yo le doy el primer lugar a Dios en mi tiempo, Él se empieza a glorificar en mi vida. Comienzo a vivir en paz y confiado. ¿Sabe? Hubo una época en mi vida en la que yo tenía tanta angustia que no podía dormir. Y en esa época, cuando no conocía de Dios, ni siquiera podía conciliar el sueño porque todos los problemas se venían de noche. Y comenzaba una angustia tan grande que me apretaba el pecho. Y tenía tantas preocupaciones que no sabía ni qué hacer. Para ese momento no tenía paz. Comencé a perder peso de una forma terrible. Y no sabía qué hacer. Así que en ese momento lo que opté fue en refugiarme en el alcohol. Y comencé a tomar para ver si de la borrachera me dormía. Porque eran momentos difíciles y en ese instante nadie me había hablado de Dios. Pero yo vivía tiempos angustiantes, en depresión, en ansiedad, en angustia, pensando en qué iba a hacer. A veces teníamos que pagar servicios, teníamos cosas y no había cómo. Y en ese momento yo estaba en la universidad y eran unas necesidades muy grandes. Y tras de todo, gente que te humilla, gente que te hace la vida imposible. Pero no sabía a quién refugiarme, al punto que eso afectó mi salud. Pero cuando yo estoy con Dios, estoy confiado. Y dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Así que cuando usted está con Dios y le dedica su tiempo a Él, usted de repente comienza a tener una paz sobrenatural, una confianza en que Él hará. Y usted duerme tranquilo. Deja de desvelarse por pensar en plata, en los problemas, en las dificultades del día a día. Segundo principio, y vamos avanzando en la palabra, darle el primer lugar en mi agenda. Y aquí viene algo un poco fuerte. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 9, versículo 57. Y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Lucas 9, 57. Y dice la palabra de Dios. Y ya el Señor estaba en su momento culmen de estar predicando, haciendo milagros, y Él comenzó a obtener seguidores, pero sabe, mucha gente se unió a Él, pero a otros Él les dijo que vinieran. Y mire lo que dice, versículo 57, mientras caminaban,
alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Y dijo a otro: ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Y uno puede decir: oiga, qué duro es Jesús. Pues el hombre tenía una calamidad en la casa, pues que fuera y enterrara a su muerto y venga y lo siga. Uno empieza a analizarlo uno como un humano. Oiga, ese señor sí era como muy bravo, ¿no? Pero resulta que en la época, para cuando se escribió este versículo, cuando alguien te decía que iba a enterrar a uno de sus muertos, significaba que iba a ir y quizás no iba a regresar. No era que tuviera alguien muerto en su casa, ni alguien enfermo. Era simplemente que quería ir a pasar los años que quedaban con su familia y después sí, te sigo. Entonces ahí la perspectiva cambia. Porque es cuando Dios te pide cosas y vos le decís: no, Señor, espérate, déjame que yo consiga trabajo. Cuando ya yo me nivele, entonces yo comienzo a congregarme. Listo, Dios te dio el trabajo. Dios te dio la bendición. Y el domingo llegó. Y Señor, lo que pasa es que toda la semana yo no pude estar en la casa. Hoy es el día de hacer oficio en la casa. Y resulta que comenzamos a postergar el darle nuestra agenda a Dios. Y es cuando jugamos a tener lo que dice nuestro pastor, esas agendas paralelas. Y agendas paralelas es cuando sabemos que hay una actividad, pero nos comprometemos a otra. Cuando, por ejemplo, en la casa organizan el cumpleaños para alguien y usted justo ese día se comprometió para hacer otra cosa completamente diferente. Y es ahí cuando nosotros decimos: oye, Dios te está dando, ¿y tú qué le estás dando a Dios? Cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios en nuestra agenda, ¿sabe? El enemigo deja de fastidiarnos los domingos. No lo digo por nadie en especial, pero a muchos les pasa que recién llegando a los caminos de Dios, el enemigo comienza a atacarlos los domingos. Y el domingo es el día que pasó de todo. Y entonces me ha pasado con varios discípulos y yo les advierto: ojo, que si ya tomaste la decisión de congregarte, los domingos te van a empezar a pasar cosas y tienes que pararte y guerrear y decir: no, y yo voy para la iglesia. Y les empiezan a pasar cosas. Y yo quiero saber a cuántos les pasó eso, que decidieron congregarse y que empezaron los domingos a pasar cosas. Levánteme su mano, bueno, para que sepa que no es el único, mire. Entonces se inundó la casa, se rompió el tubo, el perro lo mordió otro perro, la vaca resucitó, el pollo que estaba en el congelador comenzó a piar, o sea, todo. El domingo empezó a pasar todo y justo a las 9 de la mañana. Y entonces no, hagamos un culto a las 8 de la mañana para todos aquellos que les empiezan a pasar cosas a las 9, no, a las 7 se detonó todo. A las 7 fue el granizo con la nube única que está sobre su casa. Y comienzan a suceder cosas porque sabe, el enemigo es real y él quiere fastidiarte y él quiere que te alejes de Dios porque él sabe la bendición de estar aquí recibiendo alimento espiritual. Y él sabe que cuando vos estás aquí te empoderás y llegas a la casa a cantarle la tabla. Bueno, si usted no llega a la casa a cantarle la tabla, el enemigo está fregado. Pero usted tiene que llegar a la casa a decirle: no más, te prohíbo en el nombre de Jesús que los domingos comiences a hacer cosas y ahora tomo la decisión de congregarme los domingos. Háblele. ¿O va a dejar que él siga haciendo fiestas con su vida? No más. Por eso, cuando nosotros tenemos como prioridad a Dios en nuestra agenda, dejamos de llegar tarde a las cosas de Dios. Y no me refiero solamente a los minutos tarde que llegamos al servicio. Me refiero también al tarde en obedecer. Soy tardío en obedecer. Y recuerdo mucho
una persona que Dios le dio una palabra y le decía, haz un altar. Y Dios le decía constantemente y le hablaba a través de varias personas y le decía, haz un altar. Me lo encontré al cabo como de un año y le dije, oye, ¿cómo te fue con esa palabra que Dios te dio? Porque recuerdo que fue repetitiva, que Dios le decía, haz un altar. ¿Hiciste tu altar? Dijo, no, es que no, como que yo no sé cómo es eso y nunca me dio tiempo. Y sabe, tuvo que haberse perdido de una bendición muy grande por no haber hecho un altar en su casa. ¿Y qué es un altar? Simplemente un cojín donde usted se postre a orar. No es decorar allá con todas las porcelanas de los santos y toda esa cosa. No, cuando Dios nos dice haz un altar, es separa un lugar para orar, donde estés tú solo. ¿Se ha visto esa película que se llama Cuarto de Guerra? ¿Cuál era el cuarto de guerra de ella? Un armario. Ese era su altar. En mi caso es la sala. Mi sala es mi altar. Entonces, cuando tenemos que priorizar en la agenda de las cosas de Dios, nos da pereza, nos resistimos y no lo hacemos. Pero al final los más perjudicados somos nosotros, que nos perdemos de lo que Dios nos quiere entregar si hubiéramos obedecido eso. Así que cuando nosotros hablamos de darle el primer lugar en la agenda, solemos decir frases como, oiga, pero ¿qué tiene de malo que yo un domingo quiera ir a la ciclovía? Pues por poner cualquier ejemplo. No, hermano, no tiene nada de malo. Absolutamente no tiene nada de malo. Lo malo es que todo eso se te cruza con tu tiempo con Dios. ¿Qué mensaje le está transmitiendo usted como papá a sus hijos? Que es más importante estar allá que acá. ¿El qué va a priorizar cuando crezca? Así que papás, esto es un llamado para usted que tiene hijos chiquitos, o usted que le gusta la cicla, el patín y todo eso. ¿Qué mensaje le está transmitiendo a sus hijos? Mas cuando un hijo ve que en la casa el papá, la mamá se levantan temprano para irse a la iglesia, le estoy también transmitiendo un mensaje. Para mí lo primero es Dios, hoy, el día de descanso. Amén. Vamos a ir a nuestro tercer principio. Pero antes de ir a ese tercer principio, tengo algo aquí anotado que había olvidado decirles. Hace unos años, unos 10 años, wow, cómo pasa el tiempo, año del 2009 al 2010. Ya para ese momento yo tenía una especialización. Y el contrato que tenía en una empresa se había terminado. Y me quedé sin trabajo. Y yo comencé a pasar hojas de vida, por todos lados pasaba hojas de vida. Y nada salía, estaba como cerrado todo lo que era empleo para mí. Y entonces comencé a pelear con Dios. Le dije, Señor, pero ¿por qué no me sale trabajo? Si yo soy tu hija, yo te sirvo, Dios, dame trabajo. Yo no quiero ser ama de casa, era lo que yo le decía, no tan orgullosa. Yo no quiero ser ama de casa, eso era lo que yo le decía en su momento. Y Dios no decía nada. Y yo empecé a ayunar y a decirle, Señor, ábreme una puerta de trabajo, dame trabajo, Señor, te lo pido, por favor, mira que tengo que pagar, Señor. Hasta que un día el Señor me habló tan claramente que me dijo, trabájame a mí un año entero. Yo no sabía si alegrarme, si llorar, yo no sabía qué hacer en ese instante. Lo que Dios me estaba pidiendo era bien fuerte, era vivir por fe, porque nadie me iba a pagar un peso por trabajarle a Él. Así que fue una lucha interna bien fuerte. Pero le dije, Señor, acepto. Y el día que le dije acepto fue el 15 de febrero del año 2009, el día de tu cumpleaños. Ese día le dije, bueno, Señor. Empecé a atender gente en consejería, en liberación, en restitución, en predicar el evangelio. Yo atendía a 2 personas en la mañana, 2 en la tarde, 1 en la noche, iba a predicar a un lado, al otro, iba a las clínicas, oraba por los enfermos, predicaba la palabra, estaba con los jóvenes y yo terminaba más agotada que tener un trabajo normal.
y empecé a trabajarle a Dios, sin chistar. Y yo caminaba tanto que la planta de mis zapatos se le abrió un hueco. Pues usted podrá imaginarse que yo no tenía plata, yo estaba trabajándole a él, pero pues yo no devengaba ningún salario de nada. Y entonces no tenía cómo comprarme unos zapatos. Y a mí me daba ya pena decirle a mi mamá, ve, mándame por unos zapatos. Yo una vieja hecha y derecha, qué tristeza uno ahí diciéndole a la mamá. Entonces yo me quedaba callada, no le pedía ayuda a nadie. Y un día venía de servir y comenzó a llover. Y me bajé en la Boyacá con Avenida Suba. Y cuando me bajé del bus, yo no tenía sombrilla y tras de todo tenía los zapatos rotos. Que uno se moje el pelo, bueno, uno dice, pero que se le meta el agua fría en las medias a las 10 de la noche con este frío en Bogotá, déjeme decirle que no se lo deseo a nadie. Así que por un momento hice una pausa y paré en una caneca que hay en el rodeo de la avenida Boyacá llegando a la 134. Y con una rabia me quité los zapatos y los boté en la caneca de la basura. Y le dije, Señor, si tú eres mi Dios y tú me dijiste que te iba a trabajar, pues tu hija no tiene zapatos. Y los boté en la caneca y me fui caminando a pie. ¿Qué hijo de puerca? Allá llegué a la casa. O sea, igual yo podía caminar, pero allá llegué a la casa con los pies mojados. ¿Eso qué importa? Lo más curioso del asunto es que el otro día la celadora que había en ese edificio tocó la puerta de mi casa. Me dijo, señora Angélica, es que usted ayer recibió una caja, pero como usted llegó tarde y yo no estaba, no se la pude entregar, acá está. Bueno, y sí decía para mí, ta. Cuando yo la abro, era un par de zapatos nuevos para mí. No sé quién me los había mandado. Y yo miré al cielo y dije, Señor, tú eres mi Dios y a ti seguiré dando mi tiempo. Y sabe, viví ese año por fe. Todo el año lo viví por fe. Pagué los arriendos, no aguanté hambre, antes me engordé más. Claro, porque donde quiera que llegaba me daban comida. Dios fue bueno. El 15 de febrero del año 2010 me llaman de una empresa y me dicen, recibimos su hoja de vida, por favor venga para una entrevista. Y entré a trabajar en la Caja de la Vivienda Popular en el año 2010 con un sueldo que no me lo podía ni imaginar. Dios fue bueno, porque obedecí. Un año de mi vida le trabajé a Él. Y quizás en mi hoja de vida no aparezca ese año, empresa, reino de los cielos. Pero solo Dios sabe que a Él le trabajé y que Él me sustentó, porque obedecí lo que Él me pidió. Amén. Puede darle un aplauso a Dios ahí. Así que dejemos nuestras agendas paralelas, dejemos de estar postergando nuestro servicio a Dios. Servidores que están aquí, no más. Este es el año donde tenemos que servir aún con más ahínco. Este es el año donde tenemos que dar fruto. Y si estás pasando una situación en tu casa, yo te profetizo que nunca más escaseará en tu casa nada, porque Dios es tu sustento. Dios no te dejará con los zapatos rotos. Dios te hará caminar con zapatos nuevos. Amén. Tercer principio. Tengo que darle el primer lugar en mi vida personal. Primer lugar en mi vida personal. Aquí es donde estamos un poco estancados. Porque comenzamos a pensar que el Dios es solamente para obedecerle cuando estoy en la iglesia. Pero que cuando yo pongo un pie fuerita de la iglesia, ya yo soy quien tomo mis propias decisiones porque soy grande. Y comenzamos a cometer errores. Y entonces empezamos a tomar decisiones en nuestra propia sabiduría. Comenzamos a hacer lo que no debemos hacer sin consultarle a Dios. Y sabe, yo el otro día lo predicaba.
nos volvemos los dioses de nuestra propia religión. Le damos a Dios el permiso a todo, pero hay un área de la vida donde le decimos, no, Señor, aquí por favor no entras, esta es aquí mi área donde yo la gobierno, donde tengo el control. Gracias, pero no, aquí esto es lo mío. Y esas son mis decisiones personales. Y cuando hablo de lo personal, estoy incluyendo lo sentimental, lo profesional, lo ministerial, estoy incluyendo todo lo que como persona debo hacer. Y entonces comenzamos a desviarnos del camino, haciendo lo que Dios nunca nos mandó a hacer. Y quiero que piense por un momento, cuando usted tiene que tomar una decisión importante, ¿qué hace? Cuando va a comprar casa, apartamento, carro, ¿qué hace? Primero le pregunta a Dios, o primero usted decide qué quiere. Porque sabe, no está mal decidir uno qué quiere. La Biblia me dice y me enseña que yo tengo que ser específico en mi petición. Pero cuando llega el momento de tomar la decisión por una cosa o por la otra, entonces ya Dios no interviene en mi decisión, sino que yo tomo mi propia decisión. Y sabe, yo aprendí con ese año que le trabajé a Él, que no hay nada más bonito que uno poderle decir a Dios, Señor, ponme donde tú quieras. Y laboralmente hablando, y tengo un gran amigo que hoy me visita acá, que no me dejará mentir, laboralmente hablando, Dios me ha puesto donde Él ha querido. Porque sabe, no he tenido palancas políticas para entrar a ningún lado. Y siempre he trabajado, bueno, casi siempre en empresas del distrito. Y cuando llegan esos momentos donde se te va a acabar el contrato, donde hay cambio de alcaldía, el ambiente se pone tan pesado y tan harto que se empiezan a murmurar, no, fulanito va a ser el director, el nuevo director va a ser yo no sé quiéncito y ahora va a sacar a todo el mundo y que yo no sé qué, y se nos va a acabar el contrato y ahora qué vamos a hacer. Y eso es un chismerío horrible. Pero yo aprendí a descansar en Dios. Y yo siempre le he dicho, Señor, ponme donde tú me necesites. Y sabes, llegó un momento, y creo que en algún momento se lo he contado a algunos, donde pasé por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos, duré 6 años allá y es una empresa a la que le tengo mucho cariño porque crecí profesionalmente bastante y tengo grandes amigos allá. Pero llegó un momento en el que ya me estanqué ahí. Ya no había más cómo ascender. El cargo que seguía era el cargo de directivo y ya estaban todos los directivos nombrados, así que yo dije, no, aquí ya no hay más para dónde coger para arriba. Y entonces yo había hecho otra especialización en gerencia y dije, esto lo estudio porque yo quiero gerenciar. Y me metí a estudiar eso con esa mentalidad. Pero llegó un momento en el que me estanqué, así que comencé a orar. Y entonces llegó un pequeño instante en mi vida en el que ya me daba pereza ir a trabajar. Pereza de ese chismerío, pereza de toda la murmuración que había, pereza de que ya no ascendía más, pereza de que siempre lo mismo. Y el Señor me pegó un regaño brutal. Y me encantó que me lo hubiera pegado, porque me lo pegó a través de la persona que menos me lo esperaba. Y me dijo, tú eres una desagradecida porque Dios te puso aquí. Aprovecha el tiempo que estás aquí. Y yo, sí, Señor, amén. Yo estaba renegando de lo que Dios me había dado. Ya llevaba 6 años ahí. Así que entendí que mi actitud no era la mejor. Y volví a donde tenía que haber ido unos meses atrás y le dije, Dios, estoy cansada aquí. Yo quiero ir a algo mejor. Conéctame con una persona. Haz un milagro y sácame de aquí a un sitio mejor, donde tú quieras. Yo no tenía ninguna empresa en la mente. Ninguna empresa en la mente. Claro, a uno se le pasan cualquier cantidad de empresas, pero Señor, donde tú quieras. Una mañana amanecí con una persona en la mente. Yo ve por qué. Y sentí de Dios que ella era la persona a la que tenía que enviarle mi hoja de vida. Y la llamé y le dije, jefe,
Qué gusto escucharte. Afortunadamente yo no era de esas que llamaba solo a pedir favores, ¿no? Yo sí la invitaba y me hablaba con ella frecuentemente, muy bien. Así que cuando la llamé, ella no se sorprendió. Hola, ¿qué hubo? ¿Qué más, mija? ¿Cómo vas? Tal. Le dije, jefe, estoy buscando la forma de conseguir algo diferente a lo que tengo acá en Nidiger. Si sabes de alguna vacante, por favor, teneme en cuenta. Y me dijo, vale, mándamela sin compromiso. Dale pues. Le envié mi hoja de vida y mis soportes para enero del año 2019. Ya yo estaba por terminar mi tiempo en Nidiger porque tenía contrato únicamente hasta el 18 de febrero. Y ya yo había mandado mi hoja de vida a muchos lados, pero nada salía. Pero un buen día me llama una persona extraña y me dice, aló, hablas con fulano, mira, tengo tu hoja de vida acá en mis manos y tu perfil se ajusta a un cargo que estoy buscando, ¿podrías venir a una entrevista? Y le dije, sí, claro. Me dio la dirección, fui a la entrevista y bueno, pasé, digamos que la entrevista, cuando yo le dije, ¿y quién te dio mi hoja de vida? Dijo, me la dio fulana. Y yo, wow, Dios, te pasas, te pasas. Resulta que al poco tiempo ya yo estaba trabajando en el otro lado con un sueldo muchísimo mayor al que tenía en el otro y aparte de todo, con un cargo mucho más alto. Pero no siendo suficiente eso, yo siempre le pregunto a Dios, Dios, a donde quiera que tú me traigas, muéstrame a quién le tengo que hablar de ti. Y empecé con el ojo, hasta que paré en unas personas y empecé a predicarles del evangelio. Y me encanta que Dios usa los baños de las viejas para yo predicar. Entonces ahí uno está cepillando, maquillándose, uno está ahí hablando y todo. Y sabe, en ese lugar le he predicado el evangelio a varias personas y varias personas ya están en los caminos de Dios. Pero no siendo suficiente con eso, Dios no se quedó ahí. Al mes y medio de yo estar trabajando en ese lugar, una completa desconocida, recién llegada, no recomendada políticamente por nadie, me ascendieron a subgerente. ¡Wow! Y yo no lo podía creer. Cuando a mí me dieron la noticia de que yo estaba postulada y pasé todo el proceso que fue largo, y la gerente me llama y me dice, Angélica, tú eres la nueva subgerente de desarrollo de proyectos. A mí se me aguó el ojo, pero en ese momento, ante todo, la actitud, no, muchas gracias. Pero me fui al baño, me arrodillé y di gracias a Dios. Lloré, eso era imposible. En esos cargos no nombran a nadie sin una palanca política. Pero Dios fue bueno y Él es mi mejor palanca. ¿Qué hacemos? Que le dio envidia a muchos, va. ¿Qué hacemos? Vaya, peleé con Dios, que es el que nos bendice y el que nos da todo. Amén. Así que cuando nosotros le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida personal y profesional, Él hace, Él hace, Él actúa. Luchito, ¿me ayudas, por favor? Y así que nosotros, aquí es donde tenemos que concluir pensando en lo siguiente. Y hay una frase o un dicho que es muy común en nuestros días que dice, del dicho, ¿cómo es? Hay mucho trecho. Y eso es verdad. Porque sabe, muy fácil leer los libros de los 10 pasos para ser millonarios. Leer todos esos libros de los 10 pasos de salir de deudas, de cómo ser felices, de cómo conseguir marido, marida. Pero vaya y haga los 10 pasos. Porque una cosa es la que Dios nos demanda y otra cosa a veces es la que terminamos haciendo. Pero yo te puedo decir, porque lo he vivido, lo he experimentado en mi vida. Y es que hay bendición cuando obedeces lo que Él te manda hacer. Cuando vos le das el primer lugar a Él, en tu tiempo, en tu oración, en tu agenda, aún en tu profesión, porque usted no me lo va a creer, pero hay gente a la que le he dado consejería en mi oficina.
porque no tengo quizás ningún otro espacio, y le dijo, venite aquí a la hora del almuerzo y hablamos, porque mi prioridad es Él, porque no me importa qué tenga que hacer para servirlo. Sabe, tenemos que dejar de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Queremos vivir a como viven en el resto del mundo, que lo que parece que es normal, Dios en la palabra lo llama de otra forma. Cuarto principio, tengo que darle el primer lugar en mis finanzas. ¿Sabe? Solamente en mi vida he conocido dos personas que se volvieron a Dios y al otro día ya estaban diezmando. Porque lo último que se nos convierte es el bolsillo, en especial a los hombres, porque Dios los hizo con una naturaleza proveedora. A los hombres les gusta tener plata en el bolsillo. Levánteme la mano al hombre que no le gusta tener plata en el bolsillo. A todos. Y si es un fajo, mejor. Yo tenía un amigo que siempre andaba con un fajo de plata y sacaba puros billetes de 1,000. Pero a él le gustaba tener el fajo para que se le viera ahí. Yo le decía, pues échese unas medias, para que se le vea el fajo ahí. Pero en especial los hombres que son proveedores, quieren tener plata en el bolsillo, quieren tener a su familia bien, y su mayor angustia son las finanzas. Las mujeres somos las que empezamos, toca apagar la luz, llegó el agua, no hay mercado en la casa. O sea, nosotros somos las que empezamos a decir que faltan las cosas en la casa. Pero cuando nosotros le damos al primer lugar a Dios en las finanzas, hombres que están aquí, Dios te hace descansar. Dios te hace entender que Él es el que te da el poder de hacer las riquezas. Mi hermano, no sé vos cómo te llamas, el que estás allá de último de chaqueta negra. Pero Dios te dio un poder tan grande para el tema de finanzas que vos no siquiera te lo has experimentado hasta hoy. Y Dios me muestra que vienen tiempos aún de sobreabundancia. Pero me dice, Señor, también que cuando venga ese tiempo no hay que cerrar la mano, Él te va a decir qué hacer. Pero sabes, no sé si tenés empresa, pero el Señor la va a llevar, la va a catapultar de una forma inesperada por medio de un negocio que te va a llegar. Yo sé lo que te estoy hablando. Hombres que están aquí, proveedores, sacerdotes de la casa, Dios es tu proveedor. Dios multiplica tu dinero. Dios te da más. Dios te da sabiduría para administrar. Descansa en Él. Porque ¿sabes algo? Cuando nosotros le dedicamos al Señor nuestras finanzas, comprendemos que no soy yo porque sea un excelente trabajador, sino que es Él que está a través de mí. Dios puede hacer que vos hagas maravillas con un salario mínimo, las mismas maravillas que puede hacer otro con 4 o 5 millones de pesos. ¿Sabe? Me puse a investigar al respecto de las finanzas y la Biblia. Y hay un artículo en Semana que cuando salga me gustaría mucho que lo pudiera buscar. Y ese artículo en Semana habla un experto que se llama Howard Dayton, experto en finanzas, y aseguró que la solución para los problemas financieros del siglo XXI están en la Biblia. Dice que la Biblia es el mejor manual de manejo de las finanzas. ¿Y por qué creemos solo si un experto financiero nos lo dice? Para nosotros no debe ser un secreto que en la Biblia están los mejores trucos para ser bendecidos. Cuando Dios te dice que diezmes, es para que ames menos la plata que al que te da la plata. Cuando Dios te dice que lo provees ahora en esto, como lo dice Malaquías 3:10, probadme ahora en esto, es porque tus matemáticas no funcionan igual que las de Dios.
Para Dios 2 más 2 no es 4. Para Dios 2 más 2 puede ser muchísimo y aún más de lo que necesitas. Por eso nosotros, cuando tengamos la claridad de que todo lo que tengo le pertenece a Él y todo me lo da a Él, las cosas comienzan a cambiar porque tengo paz. Y cuando tengo paz es cuando tengo confianza. Y esa confianza se llama fe. ¿Sabe? Hay personas que pueden decir, pero es que solo de creer uno no vive. Pero yo te digo que sí. De creer sí se vive. De creer hay abundancia. De entregarle mis finanzas a Él viene la abundancia. Así que tenemos 3 cosas para rendirle las finanzas a Dios, y es por medio de nuestras primicias, de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos. Y sabe, mientras preparaba la palabra, el Señor me dio una revelación. Cuando las personas no conocen de Dios y están afuera, lo primero que escuchan al decir de una iglesia cristiana, ¿qué es lo primero que escuchan? Allá le van a robar la plata. Eso es para enriquecer a los pastores. Allá le están lavando el cerebro, ya va a empezar allá a regalarle su plata a otro, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado eso? Pero sabe, la revelación que Dios me dio es esta. La pobreza es maldición. La pobreza no es humildad. La palabra dice que hay 3 pagas para el pecado, y es ¿cuál? La enfermedad, la pobreza y la muerte. Por eso el enemigo quiere lavarte el cerebro él. Aquí te lo limpiamos por medio de la palabra, pero afuera el enemigo está tratando de confundirte para mantenerte atado en pobreza. A él no le interesa que vos seas prosperado. Al enemigo no le interesa que vos tengas riquezas, que vos tengas provisión para tu casa. A él le interesa que seas pobre, que seas escaso, porque te tiene que tener ahí doblegado en maldición. Pero nosotros aquí entendemos por medio de la palabra que si bien los diezmos, las ofrendas, las primicias las recibimos aquí en la tierra, son para la extensión del reino. Son para que otros puedan escuchar de la palabra. Son para que todo lo que se tiene que pagar aquí funcione. Pero sabe, no lo hacemos con la convicción de que alguien se lo va a robar. Lo hacemos con la gratitud de que Dios es quien lo recibe para mí. Alguien me preguntó la semana pasada que si yo diezmaba. Y se me hizo muy extraña la pregunta, porque para mí es muy normal diezmar. Pero después como que analicé en mi mente muy rápidamente. Claro, es que este es inconverso, decía yo entre mí. Pues obvio, por eso me pregunta. Yo, sí, claro, yo diezmo. Y me dijo, ¿sobre todo lo que ganas? Y yo, sí, claro. Y me dijo, uy, no, muy valiente tú. Y yo le dije, muy valiente vos que vivís sin hacerlo. Claro, está viviendo en sus propias fuerzas. Mas cuando diezmamos y ofrendamos, Él toma el control. Le quiero contar algo que me pasó hace unos años. Un pastor estaba predicando y él decía, es que mi hijo tiene una unción de bendición tan poderosa que es una persona que cuando está durmiendo lo llaman para negocios. Y él no necesita estar en la calle buscando negocios, a él lo llaman para ofrecerle los negocios, para ofrecerle los contratos. Y yo tomé esa palabra para mí. Y yo dije, Señor, yo tomo la unción de ese hombre, no sé quién sea, y declaro que la gente me buscará para ofrecerme negocios. Yo declaro en el nombre de Jesús que la gente me llamará para ofrecerme contratos, que la gente me llamará para que yo trabaje para ellos,
Y yo tomé esa palabra para mí. En el año 2013 se desató esa bendición en mi vida. Comenzó y me llamó alguien que en ese momento no conocía y me dijo: mira, me dijeron que tú eras ingeniero estructural y que tú me podías diseñar y certificar estas estructuras. Y yo le dije: sí, claro. Y cuando le pasé la cotización me dijo: ok. Y nos encontramos porque me iba a pagar. Cuando resulta que lo vi, era un compañero mío de la universidad. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Ese hombre me recomendó con otro, ese con otro, ese con otro, y con otro, y con otro. Al día de hoy existe Certifica tu Estructura. Y sabe, jamás he puesto un anuncio en ningún lado, pero ahí están los clientes. Me llaman, me buscan, se pasan mi teléfono y nunca escasea el trabajo en Certifica tu Estructura. Ahí está mi contador que lo diga. Porque tomé de esa unción. No soy yo porque sea una gran super profesional, no. Es porque Él es mi proveedor. Y todo lo que tengo es para Él. Y cuando hay que dar, doy. Y no me tiembla la mano porque sé que Él me lo devuelve multiplicado. Amén. Así que nunca cerres tu mano para dar a Dios. Y el truco es que cuando te llegue tu sueldo, el primer movimiento financiero que hagas es sacar tu diezmo. Y no penses en cálculos mentales, porque si no, hay el enemigo te coge y empieza: no, pero es que si paga el diezmo no le va a alcanzar para el arriendo. No haga cuentas, confíe, pruebe, como dice Malaquías 3:10, pruebe a Dios, saque de primero el diezmo y me lo dice en mi cara si no le funcionó. Que la Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. La economía del reino es mucho más grande que la economía que hay en la tierra. Pero es muy fácil todo esto. Pero ¿cómo lo pongo en práctica? Número 1, comenzá a orar todos los días si todavía no lo haces. Y comenzá de a poco a incrementar el tiempo que pasás en la presencia de Dios. Bueno, hoy serán 10 minutos, mañana incrementale 5. Hasta que puedas decir: Señor, logré pasar 1 hora en tu presencia y ya no se me hizo largo el tiempo. Pero comenzá tomando la decisión de hacerlo. Si no oras todos los días, empezá a decir: voy a hacerlo. Yo te recomiendo la hora de la madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana, es la mejor hora para orar. El cuerpo está descansado, la mente está en paz, estamos dispuestos a recibir de Dios. En segundo lugar, transforma tu oración en comunión. Sabe, no es lo mismo orar que tener comunión. No es lo mismo hablar con mi pareja que tener comunión con ella. Cuando hay comunión, las miradas hablan. Cuando hay comunión, una pequeña seña le hace entender a la otra parte qué necesito. Cuando hay comunión, Dios habla. Cuando viene la comunión, ya dejo de estar parloteando tanto en mi oración y se vuelve una relación donde Él también habla. Y nos comienza a decir: ¿qué será de tu mañana? ¿Y qué es de tu presente? ¿Sabe? Ahorita que hay cambio de alcaldía, deben nombrar nuevo gerente en mi empresa. Y el gerente que llegue decidirá si deja a los 6 subgerentes que hay o los saca. Los otros subgerentes están angustiados, buscando trabajo. Pero yo estoy parada en una promesa que Dios me dio y tengo paz. Él verá. No es mi problema, es Él. Y esa comunión me permite saber que Él tiene todo bajo control. Y en tercer lugar, toma la decisión de entregar todo a Dios. Señor, te entrego mi familia, mis finanzas, mis hijos, mi tiempo, mi agenda. Gobernalo.
La única forma de que nosotros podamos poner en práctica esto es a través del Espíritu Santo. ¿Sabe? En tus fuerzas nunca vas a lograr nada. En tus fuerzas nunca vas a poder tomar un tiempo para orar. En tus fuerzas no vas a poder confiar en Él. En tus fuerzas no vas a poder tomar la decisión de diezmar. Porque si fuera fácil en nuestras fuerzas tomar este tipo de decisiones, todos los que estaríamos aquí lo hiciéramos. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nos alejamos de la fuente. Porque tal vez el Espíritu Santo está esperando a que yo le diga: ven a mí y lléname. La palabra de Dios, Gálatas 5:22, en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 5:22, en la Nueva Traducción Viviente dice: mas el fruto, en la Nueva Traducción Viviente, dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza. Deja de luchar en tus propias fuerzas por agradar a Dios. Deja de luchar en tus propias fuerzas por diezmar. Deja de luchar en tus propias fuerzas de ser sabio. Deja de luchar en tus fuerzas por ser como Dios quiere que vos seas. Es Él quien lo hace a través tuyo. Y la palabra es clara. Él es el que produce un cambio en mi vida. Es a través de Él que logro entregar todo lo que soy. A través de Él no me pesa la mano para dar. A través de Él es que me postro y paso horas porque no me duele. A través de Él tengo fe, a través de Él tengo confianza. Solo lo logro a través del Espíritu Santo. Mi hermano, usted que está aquí, si le hace falta alguno de estos puntos, pídale hoy al Espíritu Santo: yo quiero de eso, yo quiero comenzar a obedecerte. Y que cuando a mí me digan: amas a Dios por encima de todas las cosas, le puedas decir: sí, porque tú eres mi Señor. Eres todo lo que soy.